Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Es hora de Matices. Les saluda Isel Martínez. Hoy, en medio de una convulsa agenda nacional y en preparativos de las elecciones, mañana, por cierto, les tenemos un programa bastante especial que yo sé que ustedes lo van a disfrutar todavía más con una tacita de café. Hoy también tenemos un programa bastante interesante con un tema que ha sido parte de la agenda nacional, principalmente en cuanto a salud en los últimos días, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Pero bueno, más adelante le vamos a presentar esa entrevista de fondo sobre el caso del Zika, el virus del Zika, que en este momento está afectando y que tiene en vilo a toda la región, y no es para menos. Hay mucha información, las autoridades de salud en este momento muy comprometidas, y ahí sí hay que reconocerlo, particularmente de este país, han estado en constantes reuniones y en constante investigación sobre todo esto, porque hay que reconocer algo, es un virus realmente nuevo. Incluso hay cosas que la Organización Mundial de la Salud, entiendo, aún no ha confirmado sobre este virus del Zika, pero también hay mucha información que se tiene que aclarar, porque en torno a enfermedades o padecimientos cuando son bastante peligrosos, pues se llegan a dar muchos mitos, y eso es lo que queremos hoy, traerles un programa muy informativo y también muy formativo sobre esta enfermedad, para que usted pueda tener una visión más general sobre las implicaciones que tiene. Hoy invitamos a dos especialistas. Está con nosotros el doctor Rodrigo Marín, coordinador nacional del área de vectores del Ministerio de Salud. Don Rodrigo, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. No, el gusto es mío, muchas gracias. Bueno, vamos a ver, ahí tenía el micrófono apagado, doctor. Pues el gusto es mío, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. También está por llegar en algunos momentos el doctor Daniel Salas, que es el director de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, pero ya pronto se va a incorporar a este programa. Doctor, hay mucho que aclarar con respecto al virus del Zika. Partamos por lo más básico en este caso. ¿Qué es el Zika? Bueno, el Zika es un virus, ya como lo decías, ¿verdad? Fue descubierto en el año 1947 en el valle o en la selva del Zika, como lo quieran llamar. Fue descubierto primero en monos, buscando casualmente fiebre amarilla, haciendo un estudio de presencia de fiebre amarilla en monos, y encuentran algo diferente. De ahí pues, en los años 50 se encuentra también en África, ya en personas, y no es hasta el 2007 en la isla de Yap que comienza pues a haber casos de Zika fuera de África. Luego en el 2013 en la Polinesia Francesa también aparecen los casos de esta enfermedad viral, y en el año 2015 pues azota las Américas, especialmente entra en el 2014 por la isla de Pascua en Chile, pero su boom, para decirlo así de alguna manera, fue en Brasil en abril del 2015. Es una enfermedad causada o transmitida en su inmensa mayoría por el mosquito Aedes aegypti o por mosquito del género Aedes, y que se caracteriza por tener fiebre, dolor de cabeza, conjuntivitis, racho, erupción en el cuerpo y malestar general muy parecido al dengue o al chikungunya, que son enfermedades que hemos tenido acá en Costa Rica. ¿Cómo poder diferenciarlo? Porque muchas veces se asocian también incluso con algunos síntomas por los dolores musculares que una gripe común. Pues tienes toda la razón. Sí. Diferenciarlo en la práctica, esas tres enfermedades, es muy difícil. Sí. Y la gripe, pues también se puede meter en ese grupo, ¿no? Es decir, los primeros 2 días, uno diferenciar esas enfermedades es bastante difícil, sobre todo porque los síntomas son muy parecidos. Sí. Extremadamente parecidos, ¿verdad? De hecho, el dengue y el Zika son virus hasta primos, por decirlo así, flavivirus, ¿verdad? No el chikungunya, pero el dengue y el Zika sí son virus, podríamos decir, de primos. Y las enfermedades se parecen mucho. Hay algunos estudios, ¿verdad?, que hablan, por ejemplo, de la presencia
de que el rash en el Zika es como más rápido, ¿verdad? Y también la presencia de conjuntivitis, aunque en medicina, sí es justo decir que 2 más 2 en medicina no es 4, es decir, no está la matemática así sencilla. Es decir, bueno, si te dicen, bueno, viene un paciente que viene de una zona endémica y además tiene rash y tiene conjuntivitis y fiebre ásica, pero va y le falta la conjuntivitis o va y le falta el dolor articular que tenía la chikungunya, ¿verdad? Entonces se parecen bastante y es difícil diferenciarlos a primera vista. Ok, doctor, entonces quiere decir que no necesariamente si una persona presenta estos síntomas y tiene conjuntivitis, no necesariamente va a decir tengo Zika. O no necesariamente se ha diagnosticado verdaderamente con Zika. Ahora, lo que sí es cierto, y quiero dejarlo claro también, es que el sistema de salud de Costa Rica es bueno, ¿verdad? Si hoy me ponían un ejemplo y me decían, no, es que en tal país desarrollado están haciendo esto y esto y esto. Digo, bueno, tal vez ellos no tengan ni el 10% de la experiencia que tiene Costa Rica, por ejemplo, con relación al tema de las enfermedades de transmisión vectorial, específicamente el tema del control de la Aedes aegypti, y también desde el punto de vista de la atención de los pacientes con dengue, con chikungunya y ahora muy probablemente con Zika. ¿Cuál es la situación en este momento, particularmente en Costa Rica, con respecto a los casos del Zika, doctor? Tenemos 4 casos, ¿verdad? El primer caso pues vino de Colombia, que es un costarricense. Luego el resto de los casos han sido pacientes que no son costarricenses, ¿verdad? Incluyendo un paciente que vino a Costa Rica, es norteamericano, que viene a Costa Rica, específicamente a Guanacaste, y más específico a Nosara, en Coya, y que se pasó acá el mes de diciembre, que viaja a los Estados Unidos y que allá pues, fue diagnosticado con Zika. El tema ahí es que, bueno, no hemos tenido un boom así desde el punto de vista de casos alrededor de los casos de ese caso, que nos hacen pensar el tema claro, el CDC de los Estados Unidos está confirmando el caso. Hemos hecho todas las cosas habidas y por haber, es decir, buscando más febriles, búsqueda de actividades febriles, ya fumigamos, ya destruimos criaderos, ya visitamos las escuelas, ya visitamos los hoteles, ya hemos dado recomendación, educación, y no hemos encontrado ese boom de casos que muy probablemente estén acompañando al Zika, sobre todo porque el 99,99% de los costarricenses o los que vivimos acá, pues estamos sensibles a tener Zika. Eso es un dato muy interesante. La transmisión del Zika, siempre hay muchos mitos en torno a si se transmite de contacto, que eso es uno de los mitos, entiendo, erróneos. De hecho, ya en Estados Unidos ha aparecido casos de incluso por transmisión sexual. Ahora la OMS, estábamos leyendo ahora al principio en el resumen de noticias que están pidiendo a los viajeros que vienen de países en zonas con Zika a no donar sangre, porque se ha detectado en Brasil, entiendo, un caso por transfusión. Pero ¿qué es lo que se sabe en este momento? ¿Qué es lo que está confirmado sobre los transmisores principalmente del Zika, además del mosquito? Bueno, la mayor proporción, para no ser muy 99%, es a través vectorial. Eso es una realidad. Vectoriales hablamos a través de un mosquito. A través del mosquito. Luego, pues tenemos del tema de la sangre, que es también real. Transplacentaria también es real, está demostrada ya, es decir, que la mamá le pasa al feto el Zika, ya se demostró en Brasil, proveniente de un feto de un aborto y un óbito fetal, es decir, que hubo una muerte fetal. Se le hacen los exámenes y tenía el chico Zika, lo cual demuestra que hay transmisión transplacentaria. Y el último que no es de ahora tampoco, sino es que, la prensa internacional habla de un caso en Dallas, en los Estados Unidos, que la prensa internacional pues confirma que las autoridades de los Estados Unidos, o habla de las autoridades de los Estados Unidos, pues están hablando de un caso de transmisión sexual en los Estados Unidos. Hay 2 antecedentes previos, hay un caso de Tahití, que fue el primero, ¿verdad? Y luego también una pareja de estadounidenses donde la señora pues se infecta con Zika y esa sí no había salido a ningún lugar y su esposo había tenido el antecedente del Zika. Eso fue en el 2007, pero hasta ahora no había salido a la luz pública, ¿verdad? O no había sido contundente desde ese punto de vista. Y luego pues aparece este tema importante de este caso en Dallas, que todavía la OMS no lo ha confirmado, es decir, no hay un pronunciamiento al respecto, pero
que se va a estudiar muy seguramente el tema de la transmisión sexual, lo cual empeoraría muchísimo más el tema este. Es decir, dos de las formas más brutales de transmisión, por decirlo así, que serían por vectores, sí, y por transmisión sexual, y solo más difícil sería la parte de otras enfermedades que son por la vía respiratoria, por la vía alimentaria. Es decir, este tendría dos de las más difíciles de controlar, que sería el tema de la vía sexual y la vía vectorial o por mosquitos. Pero al día de hoy, la principal forma de transmisión demostrada es a través de mosquitos, específicamente del género Aedes. Pero es muy complicado. Bueno, dentro de la visión, por ejemplo, dentro de mi visión, que yo no soy especialista en el tema de la salud, cuán complicado es para autoridades, para los científicos que investigan y que hacen todos los análisis, determinar ya una vez el virus en el cuerpo si fue por una picadura de mosquito o por transmisión sexual. Bueno, en los Estados Unidos, donde ha estado el caso, no hay mosquitos. Ajá. Es decir, no hay mosquitos del género Aedes, por decirlo por así eso, de alguna porque manera. Esa es otra cosa. Las especies de la Aedes aegypti y el Aedes albopictus, que son los transmisores, no están en todos los países. No están en todos los países. Ajá. Y en esa parte de los Estados Unidos, casualmente, pues no hay mosquitos, no hay Aedes aegypti, no hay Aedes albopictus reportados con una densidad que uno diría, bueno, pues ese es el causante, ¿verdad? Y además no se han despachado casos alrededor de él, es decir, no ha habido un aumento de casos alrededor del caso primario, por decirlo de alguna manera. Y entonces, bueno, ahí es más fácil. Aquí sería extremadamente difícil saber si hubo un mosquito o no hubo un mosquito, ¿verdad? Pero ahí es más fácil porque dice, bueno, el caso del 2007, porque el caso del 2007 es así, el esposo viajó a un país donde había transmisión, ¿verdad? Sí. Después le hicieron la prueba, la mujer no había salido a ningún lugar, ¿verdad? Y pues el esposo salió positivo y ella también. Sí. Es decir, y no había antecedente de ningún viaje de ella y tampoco había el tema de los mosquitos en esa localidad. Y ahora pues no se sabe si es hembra o varón, ¿verdad? El que causó al revés, ¿verdad? Sí. Pero al respecto todavía la Organización Mundial de la Salud no ha hablado al respecto, es decir, no se ha pronunciado al respecto con relación a este tema, y sigue siendo hoy el tema más importante a nivel mundial, el tema de la transmisión a través de mosquitos. Sí, porque ese es un tema también muy importante, doctor, y sería bueno también explicarlo un poco más detallado. El mosquito no es el que tiene el virus, el mosquito es el que lo transmite a partir de una persona con una enfermedad. En este caso, de hecho, el proceso es que el mosquito pica, entiendo, a la persona que está con el virus, y una vez el mosquito lleva el virus a la gente que lo pican. ¿Cómo se podría explicar eso más detalladamente? Bueno, necesitamos una persona enferma, un mosquito y una persona sana, para que tengamos transmisión de la enfermedad. Ajá. Es decir, el mosquito pica a la persona enferma, sí, ¿verdad? Y pica a la persona sana, y esta persona tiene los síntomas y continúa la cadena. Esta mosquita es una mosquita. Es una mosquita. Ajá. Esta mosquita va a picar otras personas y las va a infectar igualmente. Y las mosquitas que piquen al segundo enfermo, pues van a diseminar a través de mosquitos el resto de las personas que se van a infectar. Si necesitamos una persona enferma, un mosquito, y una mosquita y una persona sana. Una vez que el mosquito ha picado a la persona que está enferma con el virus, ¿lo va a portar siempre o tiene algún o cuánto tiempo vive dentro del mismo mosquito hasta que el mosquito ya muera? ¿Cómo es que...? Bueno, te voy a ser franco, es decir, y es importante que la comunidad entienda esto, es decir, de dengue, de chikungunya tenemos miles de estudios, miles de documentos, ya todo está documentado. En Zika nos faltan muchas cosas por aprender todavía, ¿verdad? Claro. Muchas cosas por aprender todavía. Pero el mosquito, hasta ahora, mantiene el virus, es decir, no es que haya una transmisión mecánica, es decir, te piqué, se lo llevé al otro, no, lo va a mantener y va a ser infectante, ¿verdad? Okay. Para otras personas, ¿okay? Y por esa es la progresión que ha tenido tan grande desde el punto de vista de transmisión en otros países. Okay. Es decir, un mosquito va a seguir transmitiendo el virus del Zika luego ya que ya él picó a una persona con la enfermedad.
Ok. En este caso, particularmente por eso es que se preocupan siempre las autoridades cuando ya en un país hay casos, aunque sean casos exportados, que no sea que fue aquí. Por ejemplo, el caso colombiano que usted menciona, que al final fue detectado en el país. ¿Qué medidas se dan una vez que es detectada una persona con el virus para aislarlo y evitar que se transmita a otras personas? Bueno, nosotros tenemos ya, como te decía, mucha experiencia en dengue, en chikungunya. El primer caso es cuando tú dices, el primer caso es el boom, ¿verdad? Sí. El segundo caso, cuando abres la mano y dices, de aquí al segundo, pues nos demoramos un tiempo. Okay. Del segundo al tercero nos demoramos menos y del tercero al cuarto nos demoramos poquito, ¿verdad? Normalmente, uno, cuando sale un caso, ni tan siquiera nosotros esperamos a que ese caso sea confirmado como Zika. Caso sospechoso de Zika, dengue o chikungunya, bloqueamos el caso. Si bloquear el caso significa visitar la casa de la persona, revisar la casa y realizar una fumigación en torno a la persona para evitar que el mosquito adulto que esté en la casa, por si había, pues sea capaz de infectarse con esa persona, ¿verdad? Otras medidas que se pueden tomar son que la persona no salga de la casa, que también tiene que ver mucho con el tema de la conciencia de cada cual, que no salga de la persona de la casa y que dentro de lo posible, pues que se mantenga debajo de un mosquitero, por lo menos los primeros 3 a 5 días, que son los días de la viremia, es decir, cuando la persona es infectante para el mosquito. Eso es muy importante tenerlo presente. Ajá, porque hay etapas para eso, incluso para desarrollar síntomas, lo que puede durar. Igual me imagino que al ser un virus dura cierto tiempo incubando en el organismo de la persona. ¿Cómo van estas fases desde el momento en que ya la persona está infectada hasta que desarrolla? De 2 a 7 días se está hablando en este momento del periodo de incubación dentro de la persona. Depende del organismo. Depende de la persona, depende de la viremia, ¿verdad? Depende del cuerpo, de las enfermedades que pueda o no pueda padecer. De 2 a 7 días es el periodo de incubación de esta enfermedad dentro del ser humano para desarrollar síntomas. Entonces puede ser que te picó hoy y el viernes estamos con síntomas, o muy probablemente pues el próximo jueves empiecen los síntomas. Eso hay que tenerlo muy presente. También para el tema de los bloqueos y las cosas que hacemos, tenemos muy en cuenta también el tema de la localidad donde estamos. Mucha gente me preguntaba, doctor, pero ¿por qué no mandaron el primer caso no lo mandaron a confinar, por decirlo así de alguna manera, ¿verdad? Primero, un trabajador de salud, es decir, que entiende las cosas que se pueden y no se deben hacer. Y segundo, pues vivía en una zona donde históricamente no hay transmisión de dengue, chikungunya o Zika en el país. Por el clima, por la altitud también, ¿verdad? Y entonces pues era como, y así todo, pues hicimos todas las cosas de control vectorial, es decir, minimizamos al mínimo posible la posibilidad de que del caso primario ese detectado nos salieran más casos. Ahora, hay una cosa que es real. Sí. En Costa Rica hay dengue, hay chikungunya, ¿verdad? Y así pensábamos cuando el chikungunya, ¿cuándo llegará? El Zika va a entrar, ¿verdad? Sí. Seguro va a haber casos de Zika en Costa Rica, lo hay en América prácticamente a nivel continental. Dice que la OMS que solo se salvaría Canadá por el tema del frío que hay, y el Chile continental por el frío que hay. ¿Y Estados Unidos incluso? Estados Unidos también. Estados Unidos tiene posibilidades altas en el tema de la Florida, donde hay Aedes aegypti, Aedes albopictus, ¿verdad? Sí. De hecho, ayer estaba escuchando una conferencia importantísima de las autoridades de la FAIUS y en la Florida, la International University, donde hablaban de que es una enfermedad nueva, de que hay muy pocas cosas que se conocen todavía al respecto, que no se pueden sacar conclusiones muy rápido con relación a este tema de esta enfermedad, y que la Florida también y los Estados Unidos están en alto riesgo de esta enfermedad. En Costa Rica hay zonas que obviamente por el clima podrían estar en menor riesgo de que se dé la transmisión por vía de este mosquito, pero ¿está todo el país exento de que pase? No, la mayoría del país está... Porque yo recuerdo que antes el dengue decía que eran zonas costeras. No, ahora en el Cantón de la Unión hay dengue. Hoy, por ejemplo, el país entero, excepto las zonas altas de Cartago, las zonas altas de Alajuela, las zonas altas de Heredia, y bueno, algunas zonas que tengan una altitud por encima de los 1.200, 1.300 metros, pues tienen menos probabilidades de tener. Se ha encontrado Aedes
aegypti y transmisión en Colombia hasta los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Ajá. Así que ha aumentado la altitud, que antes era un factor protector importante. Tú decías, bueno, por debajo de los 600 metros no va a haber transmisión de dengue. Y por debajo de los 1.000 y luego por debajo de los 1.500. Y hoy, incluso para estar seguro, la altitud más grande donde ha habido transmisión de dengue ha sido a los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Sí. Pero las zonas históricas de Costa Rica con más riesgo es real también, que son 4 regiones del país. La región Chorotea, que es Guanacaste. Sí. La región Huetar Caribe, que es Limón. La región Pacífico Central, que es de todo Punta Arenas hasta Playa Dominical. Ajá. Y últimamente ha estado la región Central Norte, que es el tema de Alajuela, Atenas como principales lugares, y que en estas 4 regiones se concentra el 85% del dengue histórico en Costa Rica, y que ha sido también el causante del 85% del dengue en los últimos 5 años. Y cuando corremos, por ejemplo, los cantones que más casos de chikungunya han tenido, desde el 2014 hasta el 2016, también nos damos cuenta que el peso mayor la tienen cantones provenientes de estas regiones. Pero incluso dentro de estas mismas regiones no son todas las regiones, no son todas las localidades de estas regiones, sino algunas localidades de estas mismas regiones son las que tienen más problemas, de los mismos cantones. Doctor, se habla mucho de las consecuencias del Zika, de lo que se ha estudiado, ¿a qué es lo que se le debe tener mayor atención con respecto a las personas que padecen la enfermedad, principalmente en cuanto a las secuelas? Bueno, hay que ponerle atención a las embarazadas por el tema de la microcefalia en los niños. Brasil está reportando una relación estadística importante de más de 4.000 casos de microcefalia. Colombia tiene también algunos casos, aunque no es esa frecuencia tan grande que tiene Brasil. De hecho, escuchaba yo al ministro hoy que en Colombia no hay esa intensidad de complicación, pero sí han tenido, por ejemplo, más casos de Guillain-Barré, sin síndrome neurológico grave, como es el síndrome de Guillain-Barré, que hay una relación estadística tanto con la microcefalia como con el Guillain-Barré, que nos hace pensar en que muy probablemente pues haya una relación real, aunque no se ha demostrado en este momento la relación causa-efecto, ¿verdad? Yo creo que es una enfermedad que, si te pones a ver, explotó en Brasil en abril del 2015. Todavía no tenemos un año de esta enfermedad cursando en Brasil, y ya tenemos datos epidemiológicos importantes aportados por latinoamericanos que dicen, óyeme, esto es un fenómeno, ¿verdad? Esto es un problema. Pero microcefalia en los niños, ¿verdad? Y la otra, el síndrome de Guillain-Barré como síndrome neurológico más importante. Bueno, sin duda, la parte de las consecuencias y de las secuelas, doctor, es algo lo que vamos a profundizar más. Son las 2:46, eso sí, luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Con 50 minutos de la tarde, y vean ustedes qué interesante que está hoy este programa, porque es una forma muy didáctica también de explicar qué es el Zika. Hay muchas dudas en el aire. Normalmente siempre hay mitos, como se los decía al introducir este tema, y también es importante conocer las recomendaciones de los expertos que, por cierto, en este momento están trabajando de una forma muy responsable a nivel nacional, y quién más que las autoridades de salud de este país. También está con nosotros y se incorpora hoy a Matices el director de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, Daniel Salas, quien de hecho en días anteriores estuvo con nosotros para explicar y aclarar bastantes dudas que hay con respecto al tema. Doctor, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. De verdad, un gusto estar compartiendo de nuevo en este espacio tan informativo y tan importante para que la gente se dé cuenta de muchos temas justamente actuales. Antes de ir a la pausa, doctor, estamos hablando con el doctor Marín sobre las secuelas que podría, o que de hecho ya están comprobadas, que genera el virus del Zika. Y el doctor Marín dio la descripción de unas que sin duda causa mayor temor, como es el caso de las mujeres embarazadas, lo que el virus genera. Sí, claro, mujeres embarazadas
lo que se está viendo es que la infección por virus Zika se está asociando, sobre todo en el brote grande que se dio en Brasil, en la epidemia que se dio en Brasil el año pasado, con diferentes malformaciones e incluso también el riesgo de muerte fetal y abortos espontáneos. Las malformaciones que también se han asociado, la principal es la microcefalia, que la gente se preguntará qué es microcefalia. Bueno, es simplemente que el bebé nace con unas dimensiones craneales por debajo de lo esperado. El cráneo del bebé no es del tamaño que se esperaría de acuerdo a la edad gestacional de cuando nace. Y eso pues no siempre tiene un desenlace, digamos, con problemas de salud para el bebé. Hay casos de microcefalia que nunca llegan a padecer ningún problema del desarrollo ni ningún retardo mental, pero hay un número importante de niños con microcefalia que durante su crecimiento manifiestan problemas sensoriales de vista, de audición, de retardo mental, de problemas de desarrollo psicomotor y que pues obviamente no son reversibles, ¿verdad? Esa es una de las más importantes que se ha asociado. También se han encontrado calcificaciones cerebrales en algunos de los niños en Brasil, que también tienen algunos casos repercusiones en el desarrollo del niño. También se ha documentado la mesencefalia, que es un problema en donde los surcos, digamos, el cerebro tiene cierta irregularidad, tiene surcos, tiene como ustedes lo han visto, es como una semilla de marañón, ¿verdad? Ajá. Bueno, pues en esos bebés que nacen con mesencefalia, el cerebro tiende a ser liso. Entonces también, obviamente, ese no desarrollo del cerebro pues lleva también a problemas del desarrollo, pero en realidad la más importante que se está asociando es la microcefalia. Ahora, es curioso porque estaba hablando el doctor York ahora en la mañana, que estuvo en Uruguay, que la microcefalia se ha encontrado en un número por encima de lo esperado en los casos de Brasil, de Zika, ¿verdad? Asociándolos con Zika, pero que no así en Colombia, ¿verdad? En Colombia han tenido muchos casos. No es que no han nacido niños con microcefalia, mujeres que han tenido Zika, pero simplemente no se está viendo ese aumento importante de microcefalia en Colombia como sí se ha visto en Brasil. Por ejemplo, en Colombia lo que se ha visto más es el síndrome de Guillain-Barré, que es otra complicación, ¿verdad? Pero yo creo que el doctor Marín ahora también lo decía, o sea, en realidad estamos esperando el reporte final de la OMS con respecto a la causalidad, porque el momento que ese reporte ya esté, que se van a completar estudios que se están haciendo en este momento, nos va a decir efectivamente si el virus Zika causa la microcefalia, causa el Guillain-Barré, y no es simplemente que hay otros factores que están ahí alrededor de la infección de virus Zika y que puede ser incluso de variantes dependiendo del país, y que al final de cuentas es lo que está tal vez facilitando o de alguna manera enmascarando el efecto del aumento de los casos de microcefalia. Claro, esto no significa que estemos con los brazos cruzados. Mientras esperamos ese informe, no podemos jamás detenernos y pausarnos, digamos, en nuestro accionar. Todo lo contrario. O sea, ya la alerta está, la emergencia mundial declarada por la OMS está más que clara. Así que tenemos que actuar con toda la vehemencia y toda la proactividad necesaria que requiere. Y justamente por eso es que estamos tratando de redireccionar muchas cosas en el Ministerio de Salud y tratando de que ojalá una campaña informativa, que siempre reforzamos el mensaje de que la gente pase del conocimiento de cuáles son los criaderos a la acción de levantarse de su sillón y empezar a eliminarlos, porque eso es lo que nos ha costado, ¿verdad? La gente sabe cuáles son los criaderos, pero ese acto de ponerse sobre sus dos pies y empezar a caminar y moverse para eliminar esos criaderos o para neutralizarlos, la gente no lo está haciendo, no lo ha estado haciendo desde que empezamos otra vez con el dengue hace ya varios años. Retomando, doctor, el tema de las mujeres embarazadas que contraen el virus, las probabilidades o lo que se ha analizado hasta este momento de que desarrolle microcefalia se podría dar en cualquier etapa del embarazo en que la mujer contrae el virus, o hay alguna etapa en la formación fetal, porque por ejemplo quizás y lo podría ver yo, que no soy especialista en salud, que puede que haya más riesgos al inicio que a los 8 meses de embarazo. Por supuesto que el riesgo va a ser mayor al inicio, y sobre todo se habla de los primeros 3-4 meses, que es cuando se están desarrollando los órganos, ¿verdad? Todo lo que es el sistema neurológico, la parte interna de los órganos del feto. Entonces esa que llamamos en medicina organogénesis se da justamente en los primeros meses de la gestación. Ese sería el periodo más crítico.
Sin embargo, pues no podemos decir tampoco que no exista riesgo después de ese periodo. Obviamente uno sabe que fisiológicamente ese es el periodo de mayor riesgo, pero como dice el doctor Marín, y lo decía ahora, estamos descubriendo en realidad muchas cosas con el Zika. En realidad yo sé que ustedes quisieran todas las respuestas y la gente también, pero nosotros no tenemos todas las respuestas porque ni siquiera los más expertos y la comunidad científica a nivel mundial tiene todas las respuestas. Estamos investigando, estamos aclarando muchas dudas, todos los días sale información nueva que nos refuerza justamente este conocimiento. Doctor. No, comparto con Daniel el tema importante, ¿no? Es decir, como te lo decía al principio, es decir, ayer escuchaba una conferencia de prensa que da la Universidad Internacional de la Florida y hablaban así en estos términos. Es decir, hay muchas cosas que faltan todavía por aclarar, hay muchas cosas que faltan todavía por definir la causalidad, como decía Daniel, y que hay una relación estadística importante, pero que todavía no hay una relación causa-efecto demostrada y que tendríamos que hacer. Igual el tema de las relaciones sexuales, el tema de otro tipo de transmisión también está prácticamente, como se dice, en pañales, y lo que sí está demostrado es que el 90%, 99% tiene que ver con un mosquito, que lo tenemos en Costa Rica, y que el Zika pues puede entrar a Costa Rica en cualquier momento y puede convertirse, igual que el dengue y el chikungunya, en una enfermedad más del día a día de nosotros. Esa es la realidad. La probabilidad, según los casos que se han dado en este momento de muerte del Zika, es alta. Por Zika, hay estudios que dicen no se ha muerto nadie por Zika. Es decir, al día de hoy no se ha muerto nadie por Zika. Ahora, hay complicaciones, como es el tema de la microcefalia o con el tema del Guillain-Barré, ¿verdad? Que se ha estudiado un tema de relación estadística importante, ¿verdad? Pero no hay relación causa-efecto. Entonces, hasta el momento, toda la literatura que he leído y todo, dice Zika, muertos por Zika, directamente por Zika no, ¿verdad? Por microcefalia, por Guillain-Barré, que no está demostrado directamente todavía. Por ello, puede ser, ¿verdad? Pero por Zika directamente, relación causa-efecto, no hay. Entonces, si tú me preguntas a mí a cuál enfermedad le tienes más miedo a las tres, al chikungunya, al dengue o al Zika, la respuesta a mí es contundente, al dengue. El dengue lleva 23 muertes en Costa Rica, en la historia de Costa Rica del año 1993, 1064 casos de dengue grave. Es decir, el dengue mata directamente. Si está demostrado que el dengue es causante de la muerte de 23 costarricenses, ¿verdad? Y a nivel mundial, un montón, es decir, de miles de casos año a año en las Américas. Con el Zika todavía, ¿verdad? Tenemos muchísima información de Zika, muchísima información de chikungunya, muchísima información de dengue, pero no así de Zika todavía, aunque el tema de las complicaciones hay que tenerlo bien presente, y que a pesar de que no hay una relación causa-efecto directa, pues hay relación estadística importante. El problema sería justamente ese, que se logre demostrar la relación causa-efecto y ya la frecuencia de las complicaciones que podríamos esperar, el rango, digamos, porque como dice el doctor Marín, o sea, con el Zika no es el asunto de que el Zika mate, esa no es nuestra preocupación, obviamente es la carga de las discapacidades o el problema, digamos, de la carga enfermedad que genera esto al sistema, que en el momento que se lograra demostrar esa causalidad, esa relación causa-efecto y la frecuencia con que esto ocurriría, pues obviamente el Zika, que ya es obviamente una alerta y un desafío, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿verdad? Previamente es un desafío nuevo para el sistema de salud, porque yo pienso que incluso desde que tal vez tendríamos la polio, ¿verdad? Hace mucho tiempo, que nos daba las complicaciones de la parálisis, ¿verdad? Flácida aguda, no se ha relacionado a otro virus que pueda circular con ese riesgo de circular tan ampliamente, ¿verdad? Como el Zika, pero bueno, como les digo, en este momento se están estudiando esa relación y todavía eso es importante insistirlo, porque estamos tomando todas las acciones, pero a nivel ya de conocimiento, de certeza, de estadística, tenemos que justamente se tiene que demostrar esa relación causa-efecto del Zika con el Guillain-Barré, que bueno, no lo hablamos ahora, que el Guillain-Barré, yo no sé si el doctor Marín se refirió. No, de hecho esa era uno de los aspectos que quería profundizar, porque es una enfermedad que entiendo, por lo que normalmente uno logra leer, que es muy poco común, pero que han aumentado casos. Exactamente, y Guillain-Barré no solamente es exclusivo del Zika, bueno, en realidad, como le digo, todavía incluso no se ha demostrado la causalidad, pero por ejemplo la influenza, el mismo dengue, hay otros virus que pueden provocar también una reacción de
de una respuesta del mismo sistema inmunológico que se vuelve y provoca esta parálisis, el Guillain-Barré. Lo que ocurre es una inflamación, un ataque a los nervios a nivel periférico de manera aguda. Los nervios se inflaman, sufren, empiezan a no responder y empieza a haber una parálisis ascendente que se puede manifestar de diferentes formas. Se han clasificado mayormente 4 subtipos de síndrome de Guillain-Barré. O algunos tienen, por ejemplo, problemas de la marcha, otros tienen problemas incluso de la vista, que la persona pierde, de alguna manera se afecta la parte oculomotora. Otros tienen pues simplemente otro tipo de parálisis, ¿verdad? En otro grado, y incluso algunos progresa hasta que no pueden respirar por sí mismos, ¿verdad? Esos son los casos más graves. Obviamente eso es un asunto que nadie quisiera, ¿verdad?, experimentar en su familia o él mismo, y ahí es donde justamente les decimos: eliminen criaderos. Tienen toda el sartén por el mango para darle al Zika, para darle al mosquito, y no lo están haciendo. El Ministerio de Salud, claro que sí, vamos a fumigar donde se ocupe, claro que sí, vamos a hacer la campaña informativa, claro que vamos a coordinar con las municipalidades para lograr que se haga la recolección, pero si la gente, la herramienta número 1 que tienen en sus casas, que es recolectar esos criaderos y eliminar los que no haya, no actúa, la guerra la vamos perdiendo, porque la fumigación, no se confíen, eso es en el momento en que fallamos justamente con la eliminación de los criaderos, es algo que se da posterior cuando ya fallamos y se va a focalizar en ciertas áreas. El Ministerio de Salud no puede estar fumigando, y el doctor Marín lo puede decir, la fumigación incluso no elimina los huevecillos. Con razón, no elimina los huevecillos. Los huevecillos quedan ahí. Ni la larva tampoco. Ni la larva tampoco. Ni las pupas tampoco. De Exacto. 4 estadios que tiene el mosquito, y tampoco es 100% ¿Y en cuál de esos efectivo. estadios es más propenso a que se dé la transmisión? No, solo cuando está en el mosquito Cuando adulto. está el mosquito. Pero si no hay huevos, No hay mosquito. no hay larvas, no hay pupas y no hay mosquitos, y eso es una realidad muy importante que tener en cuenta. Y también importante, las fumigaciones lo que hacen es matar el mosquito que está aquí en este momento. Yo te fumigo en este lugar y es el mosquito que está en este momento. Hay que dejarlo claro, que no hay mosquitos, ¿no? Pero mato el mosquito que está en este momento. Me voy de aquí y en la noche hay mosquitos que vienen de otro lugar, o en 7 días los mosquitos Aedes aegypti van a estar aquí otra vez. Y no los voy a matar, porque están los huevos pegados ahí, van a salir las larvas y todo. Eso es importante que la gente lo tenga en cuenta, porque de 50 llamadas que atendí hoy, ¿verdad?, al teléfono de mi oficina, 50 eran cuando me vine a fumigar. Y no es que el Ministerio de Salud no quiera hacerlo, no es que el Ministerio de Salud no tenga cómo hacerlo. Mira, estamos preparadísimos, es decir, preparadísimos. Tenemos máquinas, tenemos talleres de máquinas, tenemos máquinas nuevas guardadas, tenemos insecticida en cantidades como para afrontar un problema. Esa es la realidad y lo digo así abiertamente. El tema es que no hacemos nada con fumigar si la gente no destruye los criaderos en su casa. Si tú no destruyes los criaderos en tu casa, tienes un serio problema, porque por mucho que te fumigue el Ministerio de Salud, nunca vamos a acabar con el mosquito. La solución, tal como lo decía Daniel, está en tu casa. Está en ti. Y no hace falta hacerlo todos los días. Una vez a la semana que lo hagas y destruyes todos los lugares donde se puede acumular agua, o los cambias de posición, o los tapas. Es decir, no sé, un hueco de un árbol, no vas a cortar el árbol, lo puedes llenar de piedritas o de arena, lo que sea. Un hueco de un block, el tanque tapadito, el plástico negro sacúdelo, ¿verdad? La llanta ponla bajo techo. Es decir, es muy difícil que tengas problemas. Pero si no, si vas a esperar que el Ministerio de Salud lo haga, ni con el ejército del mundo entero podemos visitar todas las casas nosotros en Costa Rica. Eso es imposible. Y decían el otro día, Brasil tiene 200,000 personas en la calle. Costa Rica tiene 5 millones de personas que lo pueden hacer. 5 millones de personas pueden hacer esa visita o esa inspección en la casa y perfectamente pueden eliminar el problema. Y es muy importante que el vecino tiene que apoyar, porque yo puedo tener mi casa libre de criaderos, pero si el vecino tiene criaderos, el mosquito se traslada 100 metros a la redonda y me fregué yo. Entonces tenemos que convencernos como comunidad que tenemos que actuar todos en conjunto, porque si usted fumiga y ya pasa el efecto residual de la fumigación y el mosquito llega a su casa y encuentra su hotel 5 estrellas, que es la pila que usted tiene con agua, el tanque de agua para almacenamiento que no lo tapó, o los recipientes de las mascotas, o las llantas en el patio, lo que usted quiera, el mosquito ahí está feliz, dice, ay, qué dicha, en esta casa, me ahuyentaron un ratito con la fumigación, pero me siguen manteniendo aquí las condiciones para vivir feliz. Entonces, la fumigación no es la solución, que la gente se quite ese cassette de la cabeza, es eliminar criaderos,
tienen que hacerlo ellos, no hay otra forma. O sea, aquí tenemos que ser responsables todos los costarricenses, todos los habitantes de nuestro país. Doctor, ¿y las piscinas? Las piscinas, Ajá. normalmente la gran mayoría de las piscinas en Costa Rica están al sol. Las piscinas también tienen agua clorada o están cloradas. No son un problema para el Aedes aegypti. Por el cloro. Por el cloro o porque están expuestas al sol. Okay. Esta mosquita le gusta poner los huevos en lugares que estén sombreados. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Independientemente si el agua es limpia o es sucia. Independientemente. Es muy difícil que tú en una piscina abandonada, por decirte así, que no esté a la sombra, es decir, que esté al sol, encuentres larvas de Aedes aegypti. De todas formas, por aquellos los otros mosquitos y todo, primero, no se debe tener una piscina abandonada. Ajá. Es decir, y si la tienen, pues sin agua, por favor. O si en su defecto, pues mantenerla con el mínimo de agua y tratarla con muchísimos productos que hay en el mercado. Con muchísimos productos que hay en el mercado para este fin, para evitar otros mosquitos. Pero y también la piscina clorada, aunque está en uso, que tiene movimiento, pues no tiene ningún tipo de problema. Eso es importante decirlo de esa manera. Okay. En este caso, quizás a veces muchas cosas se da por mala información, y es cierto, muchas personas tal vez en este momento están esperando en sus casas que sea el Ministerio de Salud el que llegue a fumigar, pero yo desde mi casa, para eliminar los mosquitos que están, que ya sabemos que las larvas y los huevecillos no se pueden eliminar, doctor, ¿cómo puedo hacer para eliminarlos? Cepillar, ahí es muy importante, que tal vez no hemos dicho de la parte de eliminar, es también cepillar, agarrar un cepillo, ¿verdad? De fuertecito, y raspar los recipientes y las canoas y los caños donde ha habido agua estancada por varios días, porque justamente los huevecillos se adhieren, y aunque usted vacíe y el agua se vaya, los huevecillos quedan ahí. Pero si usted cepilla bien los bordes, las paredes de esa pila, de ese caño, de esa canoa, de esos recipientes, los huevecillos se desprenden y ya se murieron, no van a poder reproducirse. Pero si usted quita el agua de ahí y pasamos la etapa seca ahora que viene, ¿verdad? El verano, y todo el mundo feliz y contento, y no hay casos de Zika y dengue, y quedaron los huevecillos ahí pegados en las paredes de la pila. Y si usted no cepilló, llega el invierno, o otra vez usted empieza a llenar agua, y cuando se da cuenta otra vez tiene mosquitos, ¿verdad? Entonces no necesariamente tiene que haber agua. Ok, no. Sí hay agua, pero si riego el agua y nada más dejo el recipiente ahí, también hay riesgo de que se reproduzca. O sea, la mosquita siempre pone los huevos en una superficie húmeda, donde ella sabe en su gran mayoría que en un momento determinado va a haber agua. Okay. Siempre la pone en una superficie húmeda, no es que la ponga encima de un zinc caliente, ¿verdad? Ajá. Y entonces ella sabe que va a haber muy alta probabilidad de que haya agua que pueda humedecer sus huevecitos en un futuro y que las larvas puedan vivir muy bien. Por eso en el invierno, cuando empieza a llover en Costa Rica, aumentan la densidad de mosquitos, sobre todo la Aedes aegypti. ¿Por qué? Porque ella la pegó en los bordes de la canoa, no había agua en ese momento, la dejamos sin limpiar, se taqueó, y en los primeros aguaceros pues se llena de agua y se hace como un embalse de agua, y tenemos un problema en ese sentido porque ya los huevecitos se convirtieron en larva, en pupas, y de ahí en mosquito adulto. Eso es importante decirlo, es decir, ella no pone los huevos encima de la superficie del agua, ella pone los huevitos no arriba del agua, sino una superficie que esté cerca del agua, o por lo menos esté húmeda, para que en un momento determinado, cuando sube el agua o cuando se lleguen las lluvias, pues se mojen los huevecitos y se desarrollen las larvas y las pupas. Okay. Además del fumigado, ¿hay alguna otra forma de eliminar los mosquitos? Hay algunas, de lo que hablaba el doctor Marín, del espinosal, ¿verdad? Las pastillas esas. Exacto, hay, por ejemplo, el control biológico hay muchísimas, es decir, de control biológico. ¿Cuáles son los depredadores naturales que tenemos? Los geckos, ¿verdad? Los murciélagos. Exacto, en larvas tenemos, por ejemplo, los peces, las tortugas. Hay otros mosquitos, por ejemplo, el tenorrinchus, que son mosquitos que se comen las larvas de los mosquitos, ¿verdad? Ayer me llevaba un señor mosquito tenorrincho y me decía, y este, ¿verdad? Y ese es bueno, ¿verdad? Ese es bueno. Otros esos son los de control biológico, es decir, de depredadores naturales que podemos hacer. Hay otros productos, por ejemplo, que están diseñados para matar las larvas. Por ejemplo, el spinosad que estamos usando, el Bacillus thuringiensis israeliense, el Bacillus esfericus. Hay controles químicos, por ejemplo, desde el más usado, que es el abate o el temefos, que también es un herbicida súper eficaz. También tenemos, por ejemplo, los inhibidores del crecimiento, es decir, que tú echas los productos y evitan que la larva se convierta en pupa y la pupa se convierta en adulto. Es decir, hay muchísimos en el mercado. Lo que te contaba ahora, hasta la nanotecnología se mete en esto, porque hay unas partículas, digamos, muy pequeñas,
que se pueden adherir a la ropa y que mantienen hasta 30 lavadas el efecto de que los mosquitos no se acercan, ¿verdad? No pican a través de... Pero bueno, eso todavía en Costa Rica no está, pero hay muchas maneras, pero igual, volvemos al punto. Podemos matar todos los mosquitos, pero los mosquitos vuelven. O sea, si encuentran las condiciones propicias, vuelven y provocan el problema que tenemos, ¿verdad? Bueno, si no son Aedes tenorrinchos, son toxorrinquitis. Es un lapsus mental que tuve, pero son mosquitos que se comen a los otros mosquitos. Es decir, hay muchísimas cosas, se está desarrollando incluso estos mosquitos transgénicos, pero la idea no hay una, ¿cómo se dice? Una receta para cada cosa. Hay muchísimas variantes y por eso se llama manejo integrado de vectores. Hay veces, por ejemplo, como dice Daniel, si tú sabes eliminar, si en un barrio o en una comunidad o en una localidad o en un cantón, que sería lo ideal, son capaces de eliminar los criaderos, se llama manejo del medio ambiente con comunicación social importante. No hace falta echar ni larvicidas, ni peces, ni fumigar, ni absolutamente nada, ¿verdad? En otros, bueno, pues habrá que usar algún tipo de larvicidas, ya sean químicos, ya sean de otro tipo. Y en otros, pues definitivamente pues habrá que fumigar, ¿verdad? Por ciertas razones que se dieron que no fueron tomadas en cuenta todas las anteriores. Esas son las realidades y que hay muchísimas técnicas para hacerlo y muchísimas cosas como para en este momento luchar contra los Aedes. Ojalá, yo espero, ¿verdad?, que la gente cambie. O sea, en este susto del Zika, que la gente empiece a reaccionar, porque como decía el doctor Marín, no solamente Zika, sino el dengue, que puede también provocar la muerte. Y que ojalá, así como tenemos comunidades organizadas contra el AMPA, tengamos comunidades organizadas contra la Aedes aegypti, y que de verdad se unan, que exijan a la municipalidad que cumpla, porque cuando los vecinos se unen tienen que ser escuchados, y que entre ellos mismos se ayuden a recolectar los criaderos, a inspeccionarlos, a revisarlos, que pidan apoyo al Ministerio de Salud. Hagamos comunidades organizadas contra la Aedes. O sea, yo creo que no está para nada difícil hacerlo, y ojalá que haya vecinos, gente comprometida con la salud de este país, que empiecen a fomentar ese tipo de grupos, ¿verdad? Hoy me acaba de llegar un mensaje. Ayer visitábamos más de 800 casas en Acarpio. Fumigábamos en Montecillos de Alajuela, fumigábamos más de 1.300 casas ayer. Y hoy 846 viviendas visitadas en lo que es barrios cerca del aeropuerto, La California, Caro Quintero, El Carmen, esos lugares de ahí. Y el Ministerio de Salud está poniéndole, ¿verdad? Lo que nos hace falta es que la gente nos acompañe y le pongan también en la destrucción de criaderos. El doctor Salas ahora dio en el punto con un tema que a veces a uno se le sale las manos, porque yo puedo tener mi casa limpia y puedo ser consciente de eliminar los criaderos, pero tal vez mi vecino no. ¿Hay alguna forma de tomar alguna medida en conjunto con el Ministerio de Salud para evitar eso? ¿O ahí simplemente apelando a la buena voluntad y a la conciencia del vecino, doctor? Bueno, vea, eso es algo que hemos venido hablando. A veces la gente no reacciona hasta que no le toquen o la salud directamente, ¿verdad? Y ya haya una complicación o una muerte, y entonces dicen, carajo, esto era de verdad en serio. Sí. Y la otra sería de tocando. Yo soy inmortal. Sí, es que los chicos somos muy dados a decir, eso no me va a pasar a mí. Eso le va a pasar al vecino, le va a pasar a fulanito, pero yo puedo jugar de vivo, yo puudo mantener mis criaderos ahí y a mí nada me va a pasar porque yo soy, como usted dice, casi que un vampiro inmortal. Hay un dato, Dani, interesante, es decir, cada vez que uno va a los hospitales y ve a la gente ingresada por dengue grave, siempre le preguntas, oye, ¿y cuántos criaderos tienes en tu casa? Y siempre te dicen, no, doctor, eso no es problema mío, es del vecino. No sé qué cantidad de Coca-Cola, si no quiero darle propaganda, ¿verdad? Me he podido tomar gracias a las apuestas que he hecho con los pacientes, ¿verdad? Es decir, siempre los criaderos están en tu casa, es muy difícil que no haya criaderos fuera de tu casa. Es decir, siempre era ese, no, en mi casa está limpio, ¿verdad? Y también interesante, hay un tema interesante también, en Costa Rica la gente llegó a la parte cognoscitiva. Tú le preguntas, óyeme, ¿y quién transmite el Zika o el dengue o el chikungunya? Un mosquito de patas rayadas, negrito, y la hembra es la mala. Sí. ¿Verdad? Pica de día. Que eso no se aplica. Pica de día. Pica de día. Pica de día y se cría en agua. Tú dices, wow. Pica de día, eso siempre hay que pica de día y se cría en agua. Y tú dices, wow. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? Si estamos perfectos. Curso básico de entomología. Curso básico, pero perfecto. Y tú dices, wow. Y cuando vas a la casa encuentras criaderos. Pero te encuentras desde un chico de 6 años que sabe igual hasta un señor mayor que sabe igual. Es decir, Costa Rica está educada con relación a este tema. Sí. Está educada con relación a este tema. Lo que nos hace falta es pasar de la parte cognoscitiva a la parte de acción. Que la gente diga, mi responsabilidad es con mi casa
y con mi entorno inmediato. Y el Ministerio de Salud no tiene que venir a hacer nada aquí porque yo soy el responsable de hacerlo. Y entonces lo que yo me refería es que, por ejemplo, hay un proyecto de ley que ya se pidió el 25 de enero, creo que fue la reactivación, el ministro de la Presidencia, donde se va a sancionar, si se aprueba, a los grandes acumuladores de criaderos. Pero en el caso de los vecinos, o sea, es un asunto que tiene que convencerse cada quien, porque el doctor Marín y yo también hemos dicho anécdotas que llegan los inspectores de salud y entonces dice la señora, cuando los ven venir por ahí, corren a agarrar la macetita, ¿verdad? Con el platito de agua por debajo que tienen para que escurra y está lleno de agua y lo ponen debajo de la cama para que el inspector pase y sí, pase y busca, ¿verdad? Y debajo de la cama, ¿verdad? Y entonces lo saca después ya cuando se va el inspector y entonces de nada pasó, ¿verdad? Entonces, de verdad que por más que aquí tomemos medidas coercitivas y podemos incluso hacer medidas más agresivas de multar a la gente y todo, pero aquí es un asunto de verdad de conciencia y que la gente se dé cuenta de que esto se puede convertir en un verdadero dolor de cabeza para la salud pública de Costa Rica. También había un tema interesante, el tema de las escuelas, ¿no? También he recibido muchísimas llamadas el día de hoy. Tal vez hubo un tema de confusión, ¿verdad? O que la gente no nos entendió bien el mensaje. Hoy tuvimos una reunión Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud, específicamente hasta en mi oficina, donde aclaramos muchísimos temas y todos estamos en la línea de que la fumigación en las escuelas no es la solución, ni hay que fumigar todas las escuelas, ni los chicos van a estar en riesgo porque fumiguemos o que no fumiguemos. Eso es importante decirlo. Todas las escuelas, a partir del 1 de febrero, cuando entraron los directores y los maestros, se abocaron a destruir criaderos en las escuelas y hacer limpieza general en la escuela para evitar que hayan mosquitos Aedes aegypti. Hay un detalle interesante que quiero también decir y dejar claro. Los chicos salieron el 9 de diciembre de las escuelas y van a entrar el 9 de febrero. Sí. En ese espacio, en ese tiempo, no hubo personas. Y los mosquitos se alimentan de personas, de sangre de personas. Y los mosquitos que estaban ahí se fueron a buscar un buen vivir en otro lugar o se murieron porque no había comida para ellos. ¿Okay? Y eso es importante decirlo, porque la gente cree, como estaban cerradas las escuelas, si no las fumigas, ¿verdad? Hay un montonón de mosquitos ahí, vampiros esperándote, ¿verdad? Los directores de las escuelas tenían o tienen la directriz del Ministerio de Educación Pública de limpiar las escuelas y eliminar todos los criaderos. Y eso quedó muy claro, muy claro. Hace 3 semanas envió la nota, el ministro de Salud le pidió a la ministra de Educación que formaran brigadas de inspección y de eliminación de criaderos de forma permanente durante todo el año, que estén los administrativos, los docentes y los estudiantes. Y ahí lo que dice el doctor Marín es muy importante. El mosquito en las escuelas no va a estar porque los chiquitos no estaban y el mosquito ocupa la sangre. Pero sí es muy importante decir que en los alrededores sí pueden haber criaderos, porque en los alrededores vive gente. Entonces ahí sí, eventualmente, no es una regla, o sea, eso es un asunto de inspección, de que la gente tiene que detectar si hay lugares que ameritan fumigación, pero no podemos estar hablando de fumigaciones indiscriminadas a las 5,000 y resto de escuelas en todo el país, porque eso no es la herramienta. No hacemos para nada con fumigar las escuelas en este momento, y a los 7 días están pegados los huevos en las canoas o en los baldes, en los tanques, y entramos a los 7 días y hay mosquitos otra vez. Es decir, la solución es destruir criaderos y esa es la solución que hay. También vamos a tomar algunas otras medidas en las escuelas. Vamos a implementar el tema de enviarle las guías al Ministerio de Educación Pública para que los niños se la lleven a la casa, para a través de un check-in hagan a los papás con hacer como un ejercicio. Como lo hacíamos con el dengue. Exacto, hacer un ejercicio en la casa, a ver qué tenemos y qué no tenemos. Yo creo que esa guía está muy bien hecha, muy bien diseñada y está muy fácil como un recordatorio para las personas. Y también estamos pensando en un momento determinado pues hacer como un tipo de certificación de escuelas libres de criaderos o libres de Aedes aegypti, lo cual podríamos verificar con visitas puntuales, no a todas las escuelas, sino a visitas puntuales a escuelas como para ver si mantienen o no mantienen la certificación, lo cual sería fabuloso, no solamente para el tema del Zika, sino para el dengue, para chikungunya y para otras enfermedades que perfectamente pueden transmitir los mosquitos. Y de verdad, aquí que nos están escuchando las empresas, las instituciones, los mismos ministerios de Costa Rica, o sea, empiecen a buscar, empiecen a organizarse, la gente de recursos humanos, la gente, no sé, de diferentes instancias que se organicen para buscar criaderos. Vean, hay empresas, hay hasta ministerios
que de repente tienen un carro ahí abandonado, un carro chatarra y que puede acumular ¿verdad? El agua. Entonces, de verdad que tenemos que responsabilizarnos todos. Esto no es solamente para la gente y la gente que está escuchando en las casas, sino es también para los empresarios, para los jerarcas de instituciones públicas, de asociaciones, de ONGs, o sea, todo el que esté escuchando, despiértense, tomen su liderazgo en esto y organicen internamente para que empecemos a eliminar los criaderos de forma permanente, o sea, que no hayan criaderos, que no sea un asunto de que porque viene la etapa lluviosa, entonces ahora sí, no, que no hayan criaderos, ojalá en todo el año, porque así es la única manera, verdaderamente, y se ha insistido, incluso en la reunión que estuvo el doctor Yorca en Uruguay, se insiste en que esa es la estrategia número 1. Okay. Sí, y tomar en cuenta, ya lo hemos aprendido aquí, al menos yo quiero repasarlo, doctores, y que ustedes me ayuden, tomar en cuenta que fumigando solo no se combate al mosquito. Exacto. Que no es necesariamente solo botar el agua estancada, también hay que cepillar las superficies. Exactamente. ¿Algún otro aspecto que hay que tener siempre en cuenta obligatoriamente cuando vamos a eliminar criaderos y todo tipo de formación de mosquito? Por ejemplo, bebederos de animales. Ajá. Los sitios de cría más importantes en Costa Rica, que están documentados, es decir, las llantas. Hay 1.200.000 llantas allá afuera. Y tenemos una mala costumbre. Yo no, porque cada vez que cambio una llanta la dejo en la empresa. Toda persona física o jurídica en Costa Rica tiene la obligación de recibir las llantas usadas, que cuando uno va a cambiar las llantas, te ponen las nuevas y le dice, quédate con las usadas. ¿Para qué vamos a usar llantas? ¿Para qué vamos a llevar llantas usadas para la casa? Llantas gastadas, que ya ponen en riesgo la salud. La salud de las personas. Sí. Es decir, cuando uno cambia las llantas, sí, que no lo hace muy a menudo, ¿verdad? Pero cuando lo haces porque dijiste, wow, si la pica un zancudo, así se estalla. Es decir, porque están ya tan gastadas que es un riesgo para la vida. Entonces, ¿para qué vamos a llevar ese problema a la casa? Así que vamos a resolver. Si ya le pusimos 4 llantas nuevas al carro, ¿para qué vamos a llevar las llantas viejas a la casa? Para hacer criaderos, eso es, nada más. Sí, porque díganme, de esas llantas, verdaderamente, ¿quiénes las usan? ¿Para algo después? O sea, ahí se quedan en el patio y lo que hacen es ser criaderos, exactamente, ser criaderos. Los otros criaderos importantes en Costa Rica son los tanques y los baldes. Si vamos a tener tanques, obligatoriamente, porque tenemos un problema de agua potable, pues tratar de ver el tema del espinosal, de la pastilla, o taparlo herméticamente. Si lo tienes tapado, no tienes ningún tipo de problema. Okay. Importante lo que decías también, cuando le vamos a cambiar el agua, no solamente cambiar el agua, yo lo cambio a menudo. Tienes que cepillar los bordes de arriba, donde está. Tienes que cepillarlo porque si no los huevitos se quedan pegados y salen las larvas. Eso es muy importante también. Los baldes igual, si los dejamos de utilizar, pues dejarlo. Los bebederos de animales igual cepillarlos. Una mascota, primero, tener una mascotita ahí con agua de 10 días es criminal, ¿verdad? Nosotros nos lavamos los platos, lavamos los vasos que vamos a tomar 2 o 3 veces al día y la mascota la dejamos ahí 8 días con la misma agua, 8 o 10 días con la misma agua. Cepillarlos, así evitamos el tema Las canoas, es decir, además que nos pueden criar Aedes aegypti, mosquitos, nos pueden taquear la casa y lo que puede costar un arreglo de 5,000 colones puede costar una barbaridad de dinero de techo. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Los platos de macetas, hay veces que no hace falta ni tenerlos. Las plantas en agua, la mayoría de las plantas se crían en tierra. La sacamos de la tierra y la ponemos en agua. Y no hay una que no tenga agua, que no tenga larvas. Es así, es matemático. Entonces son cosas que tenemos que tener muy presentes. Igual el tema de los plásticos negros, sacudir los plásticos negros. Si tapamos con leña o tapamos cualquier cosa con plásticos negros y se acumula mucha agua dentro de ellos. Si lo vamos a tener porque es indispensable, porque estamos protegiendo algo, ¿verdad? Preferiblemente blancos o de otro color, o de lo contrario, sacudirlos. Eso es muy, muy, muy importante. Sí. Bueno, ya para terminar, doctores, y me parece muy atinado cerrar con esta parte de la prevención, el conocimiento y acción, como decía bien el doctor, quería evacuar rápidamente algunas de las preguntas que están en redes sociales, que están principalmente enfocadas a la primera parte de esta entrevista. Y fue algo que yo creo que ustedes ya lo dijeron, pero sería bueno por aquello de que don Fran Álvarez no haya escuchado esta otra parte, la primera parte de esta entrevista, sobre si hay estudios concluyentes en la relación entre la microcefalia y el Zika. Es únicamente las estadísticas lo que exacto. En este momento no hay ningún estudio que certifique causa-efecto el Zika produce microcefalia. Hay una gran relación estadística, ¿verdad?, en Brasil entre la epidemia de Zika y el aumento ese año de los casos de microcefalia. Ok.
Hay otra consulta que yo no sé si se escapa o está dentro del área que ustedes trabajan, doctores, pero dice que si en los bancos de sangre hay instrumentos para detectar si realmente el Zika o el virus del Zika está en una donación. No, eso todavía no existe. Todavía no. ¿no? Es eso, algo que de hecho hasta algo, esta semana, ¿verdad? Por eso le digo, o sea, estamos juntamente y todos descubriendo el Zika y la transmisión por sangre todavía, o sea, está todavía estudiándose, ¿verdad? Y no podemos empezar ya a correr y a preparar todo como que si ya fuera un método de transmisión sostenida, demostrada estadísticamente, que uno dice, sí, definitivamente tenemos que actuar. O sea, eso está todavía. Es por prevención, más que todo. Sí, pero tenemos que documentar mejor esa transmisión sanguínea y bajo qué condiciones podría eventualmente darse, ¿verdad? No hay ninguna posibilidad de que la enfermedad también se transmita por otros insectos, como pulgas o piojos. No, en este momento, no hay posibilidad otros tipos de mosquitos sí. Ajá. ¿Verdad? Hasta ahora otro tipo de mosquitos sí. Se ha hablado de algunos otras especies de otros géneros, pero la transmisión más importante es a través de la Aedes aegypti. Okay. Igual siempre todo se combate de la Aedes. En Costa Rica de la Aedes aegypti también salvopictus. Sí, salvopictus. Ok, perfecto. Y otra cosa que nos preguntan es sobre los casos que se han reportado. El doctor nos decía que habían 4 casos reportados. Ajá. Son todos importados. Bueno, en realidad son 3 y uno que está en estudio, digamos. Hay uno que está en estudio. Okay, pero perfecto. Sí, tenemos 2 en realidad que son definitivamente importados porque la persona empezó los síntomas tanto en Colombia como en Honduras, los 2 casos, así que ya ellos contrajeron el virus en esos respectivos países. Tenemos un caso que en realidad nos notificó a Estados Unidos, donde una persona estuvo en Nosara y no tiene otro antecedente, pareciera de haber estado en otro país, y cuando regresó a Estados Unidos tuvo todos los síntomas y se hizo el diagnóstico allá de que tenía Zika. En ese sentido, pues nosotros estamos tratando de hacer todo el esfuerzo para documentar si efectivamente por el área de Nosara tenemos transmisión, pero estamos en eso, ya estamos haciendo toda la búsqueda de posibles febriles, estamos haciendo incluso tratando de investigar las muestras que se habían recolectado en ese tiempo, porque también sabemos algo, y es que ya vamos en etapa seca, ¿verdad? Entonces ya obviamente va a disminuir el número de casos sintomáticos que podrían eventualmente ser Zika, ¿verdad? Ok. ¿Y los otros casos o el otro caso está en estudio? El otro caso sí, es Pérez Celedón, una persona que regresó de la Amazonia ecuatoriana, y entonces está en estudio, ¿verdad? Sí. Igual en todo caso sería importado. Sí, ese sí sería importado. Okay. Sí, ok, perfecto. Y ya actuamos en todos los casos probables y no hay ningún problema. Perfecto, bueno, ¿no? Y la verdad es que muy responsable la forma en como ustedes lo han manejado, y qué dicha, lo importante es que la población ahora sí logre efectuar todo este tipo de misiones preventivas, y se los recapitulamos y lo han reiterado aquí los doctores, eliminando criaderos, limpiando, manteniendo aseos, eliminando agua estancada. La solución está en nosotros mismos y hay que ser responsables no solo con nosotros, sino también con nuestros vecinos. Exactamente, es un asunto de conciencia social y que vivimos en comunidad, ¿verdad? No somos entes aislados que vivimos ahí en una montaña, ¿verdad? Remota. Tenemos que ser responsables con nuestros vecinos, nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo, todo, de verdad. Yo personalmente quisiera, agradecerle a los medios de comunicación de verdad por todas las cosas buenas que nos han hecho, es decir, en el tema de esta difusión del tema de la enfermedad, y también, por ejemplo, el tema de la fuerza pública, que nos ha ayudado muchísimo en el apoyo que nos ha dado en estos días en las intervenciones que estamos haciendo. Perfecto, no, doctores, muchísimas gracias. Doctor Daniel Salas, director de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, y al doctor Rodrigo Marín, el coordinador nacional de vectores. La verdad es que ha sido bastante valiosa esa entrevista, y sabemos que hemos evacuado muchos mitos y muchos otros aspectos con respecto al Zika, que no se conocen. Es una enfermedad que está en este momento en estudio, pero qué dicha que en este momento se tiene y se está en constante actualización con respecto a este tema. Muy buenas tardes. Matices, los tonos de la actualidad.